Hola, ¿qué tal? Les damos la bienvenida a tu programa Hombres en Guerra. Y damos las gracias a CSBM Broadcasting por darnos la entrada a este programa de Hombres en Guerra. Sobre todo porque tenemos un invitado muy especial. La verdad es que les damos las gracias a todos que están allá viéndonos en casita. Y pues les pedimos que no se retiren, que nos sigan sintonizando, porque vamos a tener un programa con una persona que nos va a dejar unas enseñanzas y nos va a decir quién es él, qué es la persona detrás de la cara. Bueno, sin más, me gustaría introducir a nuestro invitado y te pido que sigas sintonizando este programa. Nuestro invitado se llama Miguel Ángel Campos Piñón. Y pues damos la bienvenida. ¿Qué tal, Miguel Ángel? Bienvenido. ¿Qué tal, Marcos? Muy buenos días. Buenos días. El agradecimiento por el espacio a ti y a todos tus televidentes. Es excelente. Pues como les decía, este invitado es Miguel Ángel. Es una persona muy activa, es una persona que se mantiene siempre haciendo algo y pues vamos a aprender un poquito más de lo que él hace. Principalmente, pues cuéntanos quién eres, de dónde nace Miguel Ángel, cómo inicia Miguel Ángel todo este movimiento que traes. Claro que sí. Bueno, pues inicialmente cabe mencionar que yo soy de la capital, de Chihuahua, Chihuahua. Ya somos dos, ¿eh? Ya somos dos. Mi estudio es licenciatura y ahorita actualmente estoy profesionalizándome en posgrado en Administración Pública. Okay. Soy licenciado en Relaciones Internacionales, Good. Egresado de la Universidad Autónoma de Chihuahua, por sus siglas la UACH. Y por cuestiones de liderazgo y cuestiones del destino, fíjate que me tocó encabezar un proyecto universitario muy importante ahí en la facultad. Fui presidente de Sociedad de Alumnos, donde ahí en este tema, en lo que va uno saliendo de lo juvenil a lo profesional, sí, pues ahora sí que coloquialmente le da uno muchas tablas, ¿no? Sí. Y empieza uno a identificar las diferentes necesidades en los diferentes sectores, no nada más estudiantiles, sino que ya uno cuando sale al mundo real, que es todo lo que tenemos... A lo que verdaderamente se va a enfrentar uno, ¿ah? Así es, te das cuenta que realmente es una enseñanza muy grande. Entonces, como que ya traía yo ahí mi estrellita o mi futuro, ¿no? Así de la es. cuestión del liderazgo. Hace 4 años empiezo a representar esta organización, que es ONAPAFA. Por sus siglas, es Organización Nacional para la Protección del Patrimonio Familiar. ¿Y qué es lo que hacemos nosotros? Básicamente tratamos de defender este patrimonio, que en este caso son los vehículos, fíjate. Son los vehículos. Y más aquí en la frontera, una de las fronteras más importantes y con más presencias de vehículos americanos, porque hay una problemática social. Yo recuerdo que esa problemática se dio, hablando de que ambos somos de Chihuahua, esa problemática se dio hace muchos años en Chihuahua, estuvo muy álgida y precisamente de ahí nació esta asociación. La verdad es que ayudaba mucho a las personas que podían comprar su carrito y que podían tener ese como un patrimonio familiar. Platícanos un poquito de eso. Sí, fíjate, ONAPAFA, que se llamaba en sus inicios ONAPAFAM, hace 32 años ya. Okay. Tiene muy poquito. Toda una vida. Nace en Ciudad Delicias. Estaban ciertas personas desayunando un domingo en una barbacoa ahí en Ciudad Delicias. Y entonces llega una troca que se veía que tenía algo de prisa y iban 2 ancianos. Eran pareja, llevaban una niña muy enferma. Entonces llegan las autoridades y le quieren detener el carro. Entonces la misma gente que estaba ahí en la barbacoa desayunando, se empiezan a organizar y empiezan a hacer la gestión ahí de manera directa con lo que son las autoridades. Okay. Y defienden este tipo de vehículos porque pues básicamente estaban en un apuro, que la niña se encontraba bastante delicada de salud. Y posteriormente empiezan las negociaciones. Empieza a haber un acercamiento de ciertas personalidades que tomaron la causa y posteriormente van y tocan la puerta al gobierno, porque tenemos que decirlo, hay una falta de regulación en la aduana. Así es, porque los carros ya estaban aquí, exacto, la problemática ya estaba aquí. Ahora, la oportunidad se ve precisamente con este incidente. Existe la oportunidad, existe la necesidad, entonces esa parte es bien interesante, esa parte, síguenos platicando de esto. Así es, entonces precisamente es una problemática social. Es una problemática social porque las personas compran su vehículo de buena fe y con dinero legal, ya internados en el país. Sí, estamos de acuerdo. Pero desafortunadamente, en ocasiones, los vehículos ni siquiera entran a un programa de regularización, porque su número de serie empieza con letra
o porque no están dentro de los años donde está el subsidio o el decreto presidencial, ¿verdad? Correcto. Entonces ahí es donde entra una PAFA a defender este patrimonio que te puedo decir, fíjate Marcos, que en su mayoría son personas muy necesitadas, son personas en un 70% que trabajan en la maquiladora. Okay. El otro porcentaje son personas que venden burritos, son personas que cargan sus herramientas para albañilería, para carpintería. Que necesitan un automóvil para moverse, ¿verdad? Ahorita ya en la sociedad en la que vivimos es necesario un automóvil, totalmente de acuerdo. Así es. Inclusive son herramientas de trabajo, Sí. son herramientas de trabajo, donde nosotros... El principal factor para poder empadronar un vehículo es que precisamente sea un carro, pues, modesto, ¿no? No vamos a estar censando vehículos que estén, pues, muy de lujo o muy modernos, porque, pues, quiere decir que ahí sí está la facultad para comprar un carro nacional. Claro, ¿no? claro. Entonces, donde existe la necesidad, ¿no? La claro verdadera que sí, necesidad. claro que sí. Incluso, fíjate, una propuesta que se le hizo al gobierno era que se agregara un documento más. Nosotros pedimos el título, el comprobante de domicilio y una identificación. Okay. Que se agregara un documento más. Una carta de la institución, trabajo o lugar donde la persona utiliza su vehículo. Es decir, si es una persona pensionada, que solicitara una carta muy breve del instituto donde va y cobra su pensión, que para eso necesita su auto. Si es un albañil, hasta con la persona que está ahí trabajando, si no trabaja para alguna constructora, ¿no? Exacto. Si es un empleado. Y así podríamos garantizar este tema. Hemos hecho miles de propuestas para el gobierno porque al final de cuentas es un tema de tacto, es un tema de una problemática social, es un tema moral. Así Porque es. si le queremos dar certeza jurídica, la problemática se solucionaría al regular desde un inicio en la aduana, ¿me explico? Exacto, sí, sí. No existiría la problemática que existe, ¿no? Se regularizaría desde que la aduana es aduana y que no pasa más vehículo. Entonces, el problema es de que ya están los vehículos internos. Es Estoy de correcto. acuerdo. Y cabe mencionar que ONAPAFA dentro de sus 32 años ha logrado 6 regularizaciones. 6 regularizaciones. ¿Cuál es la diferencia entre una regularización y entre hablar de lo que es una importación en base a la ley aduanera? La regularización entra al programa todo vehículo que anda rodando el país, hasta 15 toneladas, y en este momento está solicitando de 2015 hacia abajo, a precios accesibles, Marco. Claro. ¿Por qué? Porque hay carros que cuestan a lo mejor $1,000, pero fíjate que en la aduana le están cobrando 40,000 para nacionalizarlo. O sea, como que no. Entonces, pues ni al caso, ¿verdad? Exacto. Ahora, hay otro factor bien importante. Gran porcentaje, gran número de los vehículos no nada más son comprados, son donados por parientes del Sí, por extranjero. terceros, exacto. Por parientes del extranjero. Entonces, también, si las personas son personas vulnerables, personas humildes, pues no van a poderle decir al paisano qué vehículo les done, ¿no? O sea, hay que tener varios criterios. Criterios. Sí, debe existir un criterio, exacto. Por eso, precisamente, siempre lo vuelvo a repetir, le decimos al gobierno que es un tema de tacto, un tema humanitario, un tema moral, más que jurídico. De ¿verdad? humanos, ¿no? Claro que sí. De la sociedad. Ahora, empezamos de lleno con la plática porque estamos muy entusiasmados y muy animados con esta plática, pero nos fuimos un poquito más adelante. Cuéntanos, Miguel Ángel, ¿cuántos años tienes? Si estás soltero, si actualmente estudias o qué carrera tienes. Cuéntanos un poquito más de tu persona. Sí, claro. Mira, yo tengo 32 años, soy licenciado en Relaciones Internacionales. Okay. Actualmente estoy por concluir mi posgrado para profesionalizarme más, para estar más ¿En qué apto. posgrado? ¿Cuál es? Administración pública. Ah, Administración excelente. Pública. Muy bien. Seguimos con el tema de la gestión, con el tema de la defensa. con el Y tema... te apasiona, ¿no? Es algo que Sí, te apasiona. sí, me gusta. Yo creo que esa parte es bien importante para todo aquel que se quiere inmiscuir o se quiere meter en esta parte de la gestión pública, que te guste. Tengo un gran amigo que dice que si tú haces algo que te gusta como trabajo, quiere decir que no trabajas, te estás divirtiendo. Claro. Entonces, qué bueno que te gusta. Adelante, síguenos platicando más de esto. Sí, claro que sí. Entonces, actualmente pues me dedico de lleno al servicio público. Por ahí se me ha nombrado el defensor, varios temas, ¿no? Porque pues hemos representado, fíjate, hemos tenido muy buena convocatoria. Okay. Hemos representado para ir a pedirle de manera amable, de manera pacífica, con el diálogo al gobierno, que entienda precisamente esta problemática que mencionábamos, ¿no? Y la sociedad se ha organizado, ¿eh? Nos hemos organizado
hasta 1000 personas. La última vez fue el 7 de diciembre, te repito. Estuvimos ahí en los patios de Fiscalía haciéndole saber, pues principalmente al señor Jorge Nava, que es el fiscal de aquí de Juárez, el cual le rendimos el respeto y le mandamos un caluroso saludo. Y estuvimos diciéndole porque había una pequeña confusión. Se mencionaba que este tipo de vehículos se usaban mucho para el tema del crimen organizado. Entonces, básicamente nos paramos ahí y cada uno de los ciudadanos levantaron la mano y dijeron, bueno, yo les comentaba, díganme aquí, por mencionar, ¿no? ¿Quién es maquilador? Pues tantos. ¿Quién es tal y tal? Y al final de cuentas no había ningún delincuente, ¿no? Porque, repito, yo pienso que a lo mejor los delincuentes, pues básicamente usan carros pues con otras características, ¿no? Más nuevos, más veloces, etcétera, etcétera. No, y a lo mejor van a utilizar un vehículo que no tenga ninguna deficiencia mecánica, ¿no? Y a veces estos automóviles de los que estamos hablando pues tienen algunas deficiencias por dadas las situaciones económicas y pues no los van a usar para ese tipo de cosas. Claro, por supuesto. Totalmente de acuerdo. Entonces, nos decías, tienes 32 años, ¿eres soltero o casado? Soltero. Ok, soltero. Eres originario de la ciudad capital de Chihuahua, ok. Y ahora sí que te llamas autonomas hijo adoptivo de Ciudad Juárez. Sí, es correcto. Le tenemos mucho cariño. ¿Cuánto tiempo tienes en Ciudad Juárez? Ya tenemos casi 5 años. Excelente. Casi 5 años. Bien. Cuando alguien que es tu servidor decidió levantar la mano para esta lucha, porque créeme que es pesadito. Es pesadito. Yo creo que todas las luchas son pesadas. Claro. Cualquier lucha es pesada y no se hace menor ninguna de ellas, ¿verdad? Así es. Pero sí, en este caso, el tema contra lo que son principalmente las autoridades, la policía ministerial, la policía estatal. No es fácil, ahora sí que ir a tocar esas puertas, no es fácil, ahora sí que picar piedra eso, ¿verdad? Exacto. Es un tema donde hay que tener pues un temple. Ahora sí que bien definido. Bien firme. Así es, correcto. Y constante, ¿no? También hay que, pues, a veces mostrarse firme, reitero, respetuoso, pero firme. Que vean que también la sociedad tiene fuerza y también, ¿por qué no mencionarlo? Que somos bastantes. Somos alrededor de 5,000 agremiados aquí en Juárez. Entonces, yo creo que también el número de afiliados o de agremiados pues le da más peso, ¿no?, a la causa porque son más los que representan esta necesidad. ¿Es correcto? Sí. Definitivamente estamos hablando que si ya hay una conglomeración de gente abocado a una causa, pues obviamente le da más peso, ¿verdad? Cuéntanos un poquito más de lo que son los 4 pilares personales. Bueno, yo creo que mis 4 pilares personales básicamente sería la vida. ¿Qué hay con la vida? Respecto a eso, platícanos en ese aspecto, ¿qué hay con eso? Pues la defensa de la vida en su esencia, ¿no? La cuestión de respetar los términos, hablando un poquito más específico, ¿no? Desde la gestación y todo este tipo de O sea, tú respetas esa parte, la defiendes. Perfectamente, claro. Yo creo que esta parte es bien importante. Digo, vamos a hablar de esos 4 pilares, pero esta parte es bien importante porque si tú ya conoces una causa pública, tú ya has hecho, ahora sí que has llamado a gente y tienes gente que está trabajando contigo en esta causa, pues yo creo que el confiarte en causas como estos 4 principios principales o pilares, pues eso es importante porque se lo estamos confiando a una persona que tiene el conocimiento de la causa. Ahora, platícanos entonces un poquito más de eso, de la parte del pilar de la vida. Sí, pues mira, básicamente me considero una persona poco conservadora, por así decirlo, desde mis valores, desde mi educación. Vengo de una familia humilde, ¿por qué no decirlo? Vengo de una familia de lucha, vengo de una familia que a base de trabajo digno y trabajo legal sacaron a 3 hijos adelante. Yo soy el hijo mayor, tengo otros 2 hermanos. Entonces, mi madre siempre ha sido ama de casa. Mi padre ha tenido que doblar esfuerzos, pues a lo mejor por sus ideas, que no se juzgan, ¿verdad? Tampoco.
Y básicamente esto viene desde la educación, ¿no? Desde la Sí. educación. Podríamos también ahí meter un poquito un tema espiritual, ¿por qué no mencionarlo? Claro, Claro, que sí. claro. Entonces, el respeto a la vida como tal y en su esencia, pues debemos de tomar en cuenta que es una cuestión que no depende meramente de nosotros, ¿no? Sino tener ese respeto en base a esa educación que nos han forjado. Así es, en base a esa formación, ¿no?, que trae uno de familia. Bueno, yo creo que nos has contado esa parte de lo que es la vida y nos has dejado un poquito entrever un poquito de lo que es la familia. Cuéntanos un poquito más de ese tema, de tu familia, de cómo, principalmente nos decías que eras soltero, ¿verdad? Pero tú en un futuro vas a formar una familia. ¿Cómo te gustaría esa familia desde el punto de vista de tu formación? Sí, mira, qué bueno que mencionas eso, Marco, porque precisamente estás pasando al segundo pilar, que es la familia. Así es. Es el segundo pilar. Y pues para mí me gustaría principalmente la cuestión del respeto dentro de la familia, la cuestión de la Correcto. educación, la Correcto. cuestión, te reitero, en cierto punto conservadora, donde los padres son los tutores y son la autoridad, y donde los hijos se dejan guiar por medio de un buen consejo. Ok. Entonces, un padre que con su ejemplo, que con su lucha, que con su vivir ha caminado derecho, yo creo que jamás en la vida le va a dar un buen ejemplo Un a mal algo ejemplo. tan querido Exacto. que son los hijos, ¿no? Que es de lo Exacto. más valioso. Sí, Claro que yo sí. creo que ese tipo de ejemplos de una persona que lucha día con día, un padre de familia que saca a su familia adelante, como bien dices tú, a través de trabajo continuo, a través de esfuerzo, de un trabajo honesto, deja un legado, deja una formación, lejos de ver que la persona, obviamente, como todos, el trabajo es extenuante, el trabajo a veces es duro, pero lejos de ese cansancio diario, te está dejando, el padre de familia en este caso, te está dejando un legado, una formación. Aparte de lo que está haciendo, darle el alimento a los hijos, a toda la familia, está dando una formación. ¿Estás de acuerdo? Totalmente, totalmente. Acuérdate que mencionan que las palabras a veces mueven ahí un poquito, pero el ejemplo arrastra. Así es. Entonces, así es. básicamente es eso. Yo creo que también el varón mayor o el esposo, por así decirlo, es el responsable en muchos sentidos de la familia. No nada más de proveer, sino también de tener esa autoridad y de conciliar Así y, es. y de amonestar y de llamar la atención. Entonces, Esa parte que acabas de decir creo que es bien importante, que a veces se nos olvida, ¿cierto o no? Claro. La autoridad en la familia. Yo creo que eso lo hemos ido perdiendo poco a poco y desafortunadamente ahorita a veces los hijos pueden estar bien confundidos en esa parte de la autoridad. ¿Quién es la autoridad en la familia? Platícanos un poquito desde tu formación, ¿cómo fue esa formación? no, pues básicamente mi padre era el que tomaba la mayoría de las decisiones, pero con esto no estoy tampoco llamando a que se pierda el respeto, ¿no? No, claro. Entonces, siempre había una conciliación, pero fíjate cómo tiene que ver también la formación o el temple o la figura de aquel varón, ¿no?, que lleva adelante. ¿Por qué? Porque pues así estás confiado en buenas manos. Así Entonces, él tomaba las decisiones y fíjate, gracias a esos guarachazos o a esos cintarazos, Sí, o a esos regaños. a esos regaños, como Sí. le queramos llamar, gracias a eso yo considero que nos formó de una manera correcta, que nos enderezó cuando nos íbamos enchuecando y que ahorita somos personas de bien, si bien, pues sí, básicamente eso, de bien, y personas luchadoras, personas con temple, personas con valores, personas con ganas de ayudar al prójimo. Entonces, pues básicamente ahí es donde se ajusta el tema. Sí, yo creo que esa parte es bien importante y ahorita que estabas diciendo, se me venía a la cabeza un versículo de la Biblia, inclusive, dice, hijo mío, no desprecies la enseñanza de tu madre y la corrección de tu padre. Claro. Porque esta será, hablando de la enseñanza, esta es luz y la corrección es lámpara. Entonces, yo creo que ahí es donde se conjugan precisamente esas dos partes. Una es la enseñanza y otra es la corrección. Y luego hace una comparativa de que uno es luz y el otro es lámpara. Qué importante las dos, porque si tuviéramos la lámpara sin luz, de nada serviría.
Claro. Pero si tuviéramos pura luz sin una lámpara, pues no podríamos dirigir esa luz. Entonces es bien importante ese sentir. Y esta parte que nos estás mencionando, lo que es la dirección del papá y obviamente el dejarse dirigir por la mamá y los hijos. Qué importante esa parte. Claro que sí. Claro que sí. Me gusta esa analogía que hiciste. Ahora, háblanos un poquito de lo que es nuestra... Desde el punto de vista como nación, como estado, como ciudad, municipio, tenemos necesidades de cuidar lo que nos es legado. Nosotros contamos con un medio ambiente, con un país, con una tierra que en realidad nos dejaron para que nosotros fuéramos, ahora sí que, personas que cuidáramos de ello. A veces nos sentimos dueños, el ser humano se llega a sentir dueño del medio ambiente, se llega a sentir dueño de todo lo que lo rodea. Sin embargo, el problema de sentirse dueño es que el dueño puede decir si lo destruye o no lo destruye. Pero si fuéramos administradores, si verdaderamente entendiéramos que somos administradores de todo el ecosistema que nos rodea, sería muy diferente nuestro actuar. Platícanos un poquito más, aunque se nos van a venir el corte comercial, pero vamos vamos iniciando en este tema que es el medio ambiente. Platícanos un poquito para ti desde ese punto de vista. Sí, claro, Marco. Pues, ¿qué te puedo decir? Es nuestra casa y es nuestra obligación y nuestra responsabilidad cuidarla. Así es. Desafortunadamente se ha caído en excesos ahorita del gasto principalmente de combustibles, de petróleos, de plásticos, y hemos estado escuchando también el tema de un calentamiento global, hemos escuchado el tema del cambio climático, hemos a la simple vista hemos notado cómo está sucio nuestro entorno. Entonces sabemos que el buen juez empieza por su casa, ¿no? Entonces a mí sí me gustaría hacer el llamado y si en algún momento tengo la oportunidad, fortalecer este tipo de programas. Principalmente el tema del reciclaje. El tema del reciclaje es muy fundamental. Darle a lo mejor más valor a lo que son los insumos ya del reciclaje o en su defecto también que las tarifas elevarlas un poco para el tema de las sanciones, porque pues desafortunadamente en su mayoría el ser humano funcionamos así, ¿no? Con el tema de las sanciones, con el tema del miedo. De imponerlo, ¿no? Y el tercer punto que pudiéramos aquí sería la capacitación, dar un poco más de información, dar más acceso en el tema de la educación, ser un poco más informativos en cuáles van a ser las problemáticas que se deben venir, en cuáles son las cuestiones, las afectaciones en los ríos, en los lagos, en los bosques, cuántos animales están teniendo que salir de su hábitat natural, cuántas especies han sido extinguidas. Entonces, sí es algo muy importante, como lo mencionaste, es algo que se nos dejó para cuidarlo, sobre todo que es algo muy precioso, es donde habitamos y es muy bonito, es maravilloso, es maravilloso. Yo creo que diste con el clavo y la palabra correcta, es donde habitamos. Estamos viviendo como si fuéramos un virus a veces. Desafortunadamente el virus es tan tonto que mata el ecosistema donde vive. Porque el virus entra a la persona, empieza a infectarlo hasta que lo mata y entonces pues ese virus también se muere. Desafortunadamente a veces vivimos de esa manera. Claro. Estamos cambiando el clima, el ecosistema, lo estamos cambiando, está totalmente variado, inclusive lo podemos ver ahora en las estaciones, cuando debería ser más frío hace calor, cuando debería ser calor hace frío, inclusive lo vimos ahora en los incendios de California, o sea, fueron miles de hectáreas que se quemaron, precisamente por todo ese cambio. No me dejarás mentir también las noticias en Australia, cómo estuvieron esos incendios. Entonces, desafortunadamente es algo que nosotros como personas estamos descuidando, estamos dando decisiones, estamos tomando decisiones no correctas. Pero bueno, te invito a que me acompañes a este corte comercial. Venimos, no te alejes mucho del televisor porque continuamos con esta entrevista a Miguel Ángel Campos.
Historia, Israel, Biblia. Para comprenderlos, CCBM Master Seminary te invita a conocerlos. Todos los domingos a partir de las 8 p.m. en Hoy en la Historia. Porque los años pasan, mas el alma permanece joven. Un programa para ti que has caminado a lo largo de los años y has ganado la experiencia de una vida llena en plenitud. Historias, experiencias, vivencias y emociones. Los Años Dorados, miércoles 5 p.m. por CCBM Master Seminary. Pues regresamos de la pausa, estamos aquí, seguimos en tu programa Hombres en Guerra y seguimos aquí con nuestro invitado Miguel Ángel Campos. Estábamos con el tema del medio ambiente, que yo creo que es tan controversial, tan verdaderamente necesario, y la verdad es que yo he visto en la industria maquiladora cómo cuidan esa parte, porque obviamente la industria genera muchos desperdicios, pero cómo cuidan esa parte de estar no contaminando o prevenir la contaminación o el reciclaje. Vaya, si lo hace la industria, nosotros como ciudadanos deberíamos estarlo haciendo, ¿no crees? Por supuesto, por supuesto. Estas grandes empresas, estas potencias en la cuestión de manufacturación, en la cuestión de globalización, creo que sí van un poquito más adelantado, ¿no? Sí. Entonces, sí. Pues qué triste que tengamos que estar dentro de cierto perímetro, ¿no? Hablando como los empleados, como los trabajadores, para tener un cierto protocolo de medidas que básicamente tendríamos que tener nosotros natamente, ¿no? Entonces... Exacto, debería de existir esa iniciativa personal de cuidar lo que tenemos como medio ambiente, ¿estás de acuerdo? Claro, esa conciencia. Así es. Y aparte de aquí yo creo que entra otro tema que va muy de la mano, que es el tema cultural. Es el tema cultural. Entonces, si nos ponemos a hacer la comparativa entre países de primer mundo o bien unos que no están tan avanzados, yo creo que esto sería lo que definiría, lo que marcaría la diferencia, ¿no? La cultura y la educación, sin comparar de manera directa ningún país con otro, ¿no? Pero pienso que el desarrollo y el buen vivir y el vivir cotidiano, las buenas costumbres, respecto a la calidad de vida, es por las buenas costumbres. ¿Y cómo se adquieren las buenas costumbres? Por medio de la educación, por medio del contenido que se maneja en la educación, hasta de los libros básicos, Marco. Entonces, todo esto hay que agruparlo y hay que ponerle atención, porque de aquí parte todo. Acuérdate que en su mayoría las personas en su carácter se forman de los 2 a los 12 años. Entonces, si pusiéramos más atención en este sector de edad de la sociedad, yo creo que ahí es donde se endereza o se enchueca ya la ramita del arbolito, del árbol, ¿no? Yo creo que tocaste un tema muy importante, que es la cultura. Y hay una cultura a veces que a veces nos pesa mucho, que es la falta de respeto entre nosotros como ciudadanos. Nos decía don Benito Juárez, ¿verdad?, que así como entre las personas como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. Y a veces yo creo que todos los mexicanos lo sabemos, pero pocos lo practicamos. Desafortunadamente, como cultura tenemos esa parte que no la practicamos. A lo mejor la palabra, la frase no la sabemos, pero no lo estamos llevando a cabo. Y esa parte es cultural, precisamente. Claro. Pues yo creo que ahí ya es algo más profundo, ¿no? Ya es algo más personal, donde realmente como persona muestras de qué estás hecho, donde entra la conciencia, fíjate, entra la conciencia de lo que está bien y de lo que está mal. Que a mi punto de vista, ahora sí que filosófico, es algo con lo que nacemos, y desde que empezamos a tener conocimiento, el ser humano ya sabe o ya tiene una idea de eso que está bien o que está mal, en cualquier tema. En el tema a lo mejor de maltratar nuestro planeta, maltratar nuestra ciudad, en el tema
del actuar bien o del actuar mal. Sí, yo creo que esa parte es bien importante y fundamental. A nadie le gusta vivir entre la basura. Y tú naces con esa perspectiva. Inclusive la Biblia dice que el Señor ha puesto en nuestros corazones precisamente esa ley. Entonces, bueno, hablando de un poquito de ese tema, ¿verdad? Que vimos, el medio ambiente es sumamente importante, es donde vivimos, es donde nos desarrollamos, es donde se desarrollan nuestros hijos, es donde se van a desarrollar nuestros nietos y las demás generaciones. Háblanos un poquito de la reconciliación nacional. ¿Qué significa esta palabra? Mira, vivimos en un país tan bonito que en lo particular yo creo que no habría comparatividad para mí de un país tan bonito como lo es México. Creo que coincides conmigo, Marco. Tenemos un país donde tenemos agricultura, tenemos ganadería, tenemos pesca, tenemos petróleo, tenemos lugares turísticos como lo es Cancún. Está dentro de las 3 primeras playas del mundo. Tenemos buena mano de obra. Tenemos todo, incluso tenemos hasta más para lograr ser una potencia mundial que algunas que sí lo son. Sí, por ejemplo, Japón. Exactamente. Tiene menos territorio que México. Así es, y menos características de beneficios, por así decirlo. Pero ¿cuál es su fuerte? Volvemos a lo mismo, sí. La cultura y la disciplina. Así es. Entonces, ¿por qué te menciono todo esto antes de atender directamente a la pregunta que me hiciste? Sí. Tenemos todo para salir adelante, pero no sé si has escuchado alguna vez el dicho de los cangrejos precisamente mexicanos y los japoneses. Tristemente, sí. Nos hace mucha falta, ahora sí como lo dice la palabra, reconciliarnos, sanarnos, perdón. Hace falta a lo mejor quizá un liderazgo nato, donde no haya diferencias, y al momento de decirte liderazgo, que sería un representante, ¿no? Llegue sin banderas y sin problemáticas. Yo sé que es algo bien difícil, casi imposible, pero olvídate, te repito, con todas las características que tenemos y todos los beneficios que tenemos en el país, nos está haciendo nada más falta 2 cosas, ¿sí? Reconciliarnos y disciplinarnos. Sí, exacto. Y disciplinarnos. Totalmente de acuerdo. Entonces, somos un mismo equipo, Todos somos mexicanos. Sí. Desde la orilla, que es Tijuana, hasta Yucatán, somos mexicanos todos. Así es. Somos conquistados o hemos llevado o luchado por sacar adelante nuestra historia, como haya sido, pero somos uno mismo. Exacto. Fíjate que a mí me da... Llevamos un mismo fin, ¿no? Todos. Es correcto, a mí me da, no sé qué, cuando veo, ahorita ya ves que anda muy de moda las redes sociales, Sí. que entre mexicanos, ¿cómo nos echamos? Hasta en chistes, hasta en cuestiones. Y pues fíjate que yo veo en otros lugares un sentido de patria, se ponen la camiseta bien puesta, sí, y la defienden, a capa y espada. Pero fíjate que somos bien raros, porque en lo interior nos sentimos orgullosos de ser mexicanos. Sí, no, o sea, eso es totalmente de acuerdo. Imagínate un juego de la selección nacional. Claro. Ahí sí, ya todos somos amigos, todos estamos para el mismo lado, ¿no? Es totalmente de acuerdo, ¿sí? Claro, entonces, volviendo al tema de la reconciliación nacional, dejar un poco de lado el tema de los partidos políticos, hombre, como tal. Acuérdate que un partido político no es más que una plataforma. Así es. Para organizarse de manera más efectiva y no tener que elegir a los representantes de uno por uno. Por eso se crearon los partidos políticos. Sí, es una plataforma. Es una plataforma. Entonces, dejar un poco ese golpeteo entre tanto ideologías, recelos, antecedentes, ¿sí? Y es un dicho precisamente muy mencionado en las políticas. Sí. No heredes broncas que no son tuyas, ¿no? Así es. Entonces, hay personas que ya llevan tiempo en este tema y siguen peleando causas de personas que ya ni están vivas. ¿Me explico? Sí, sí. Hay que recordar que cuando una persona llega al poder, independientemente del partido que sea,
ya es representante de la sociedad en general, ¿eh? No nada más de unos pocos. Así es. Ni nada Y más ya del no es partido. representante ni del partido. Exactamente. Tenemos esa mala costumbre, fíjate, Marco. Tenemos esa mala costumbre de que el presidente fulanito de tal, que es el de tal. Y no es cierto, ¿eh? Sí. No es cierto. Es presidente de los Estados Unidos mexicanos, Exacto. no de un partido en específico. Entonces, Exacto. el día que empecemos a trabajar en equipo, y te lo digo por la causa que yo traigo tan fuerte, el día que empecemos a trabajar en equipo, que nos unamos en realidad, esto va a cambiar. El día que nos unamos a la plataforma, ¿verdad? A la ideología de ese mover, de ese movimiento. Claro. No al partido, exacto. No, claro, el día que nos unamos nosotros Así es. como ciudadanos, Correcto. como ciudadanos. Porque aquí en México, desafortunadamente, tengo que decirlo, los ricos es un porcentaje muy pequeño y cada vez son más ricos y los pobres son cada vez más pobres. Entonces, hay un desbalance muy, muy, muy cargado, donde si estuviera un poco más equitativo el tema, no habría hambres, te lo aseguro, Marco. Así no es. habría hambres y no habría necesidades tan extremas, fíjate. Me ha tocado hacer algunos recorridos donde te topas cosas que, olvídate, se te parte el alma y el corazón de ver las condiciones. De ver la realidad, ¿verdad? En las que viven ciertas personas. Sí, no, la verdad es que estoy de acuerdo contigo. Yo creo que nos hace falta también ver esa parte a todos para voltear a ver y decir, ¿sabes qué? Somos uno, vamos en un camino, vamos a ayudarnos todos uno como una unidad, ayudarnos a salir de este bache. Bueno, háblanos un poquito ¿tú tienes algún cargo actualmente? Sí, mira, ahorita estoy como delegado de un distrito local aquí en Ciudad Juárez, es un distrito local, es el distrito número 10. Okay. Y por ahí se me hizo una encomienda. Fíjate, es interesante esa pregunta. Yo no soy político, yo soy un defensor social, como lo hemos estado platicando. Eso es bueno. Yo vengo de la lucha, entonces ahora sí que el huevo o la gallina, ¿no? Así es. Entonces venimos de la lucha y esto me lleva a este tipo de cuestiones, fíjate. Ahora sí que lucha llama lucha. Entonces, ONAPAFA significa Organización Nacional para la Protección del Patrimonio Familiar. Y yo te pudiera decir que casi todo es familia o todo es familia. Claro, o todo tiene que ver con la familia. Todos tenemos un ser querido o en su mayoría lo más preciado está ahí, ¿no? En el hogar. Entonces, la causa que defiende tu servidor es el tema vehicular, pero vimos que tenemos un abanico tan enorme y tanto por hacer, por el mismo tema que es la familia, que entra dentro de nuestras siglas, que entra dentro de nuestra causa, que entra dentro de nuestras familias que ya están agremiadas. Okay. Entonces abrimos este abanico, ya no nada más en el tema vehicular, en el tema de discapacidad, en el tema de adultos mayores, en el tema de madres solteras, en el tema de pobreza extrema. Y fíjate que principalmente en el territorio que me mencionas, que es el cual ahorita estoy de delegado o de coordinador, Okay. hay tres bastiones que han sido muy repetitivos en las necesidades. En este distrito, lo principal ha sido la falta de seguridad. Hay personas, Marco, fíjate, te lo voy a decir así, que no pueden salir a la tienda porque ya se les metieron a la casa. Sí. Aunque te parezca extremo, así de ese nivel está a veces la problemática. Qué terrible. Entonces, se pueden hacer muchas cosas. Ahorita es un sondeo, ¿verdad? Es un sondeo de cuáles son las necesidades y ver como organización. Ahorita estamos como organización viendo cómo podemos ser gestores. Porque fíjate que cuando hay voluntad y disciplina, se llega lejos. Se puede llegar, exacto. Se pueden alcanzar objetivos muy, muy álgidos. Estoy de acuerdo. Ok. El segundo tema donde más también nos ha impactado es en la cuestión de la iluminación. También es un distrito que le falta mucho el tema de la iluminación. Está muy, muy olvidado en ese sentido. Y por mencionarte nada más tres, el último y caracterizado yo creo que casi por todo Ciudad Juárez, pues lo que es la pavimentación. La pavimentación. Entonces, te reitero, tú mencionaste ahorita, me llamó mucho la atención,
todas las causas y todas las luchas son difíciles, si no, no tendría alguien que levantar la mano Así ni es. que estar ahí, ¿verdad? Pero lo que sí te garantizo, que del punto A al punto B, si le avanzamos poquito, medio, o si lo logramos completamente, Así es. peor estaba. Así es. Cualquier avance es bueno. Claro que sí. En cuestión de la dirección correcta. Claro que Yo sí. creo que hay un dicho, ¿no? Que dicen que si las cosas que valen la pena se hicieran fáciles, cualquiera las haría. Y no cualquiera las hace. Claro, Así es correcto. que yo creo que esa parte, como dices tú y bien decimos en este programa, es una parte fundamental, no es una parte fácil, pero es una parte que es necesaria hacer. Y como bien decíamos, ¿no? Ahora sí que no casándonos con una ideología, sino haciendo una plataforma, que eso es lo importante, ¿no? Claro que sí. Sí, por supuesto, volviendo al tema de la cultura y de la educación, basarnos en el tema del diálogo, en el tema del consenso, en el tema de la gestión. ¿Por qué no? Porque fíjate que hay muchos programas, hay muchas otras asociaciones, hay recursos para apoyar, Marco, fíjate. Entonces, a veces hay que ser intermediario o gestor Sí. para lograr precisamente eso que te mencionaba, en esa balanza, bajar un poco de beneficios o de recursos, ¿sí? Para esas personas que verdaderamente Para lo que necesitan. lleguen a la gente que a lo la necesita. que lo necesita ¿verdad? verdaderamente. Es correcto. Pues, ¿cuál fue tu móvil para meterte en todo esto? Nos comentaste un poquito de la ONAPAFA, pero ¿cuál fue lo que te movió a estar ahorita donde estás? Y luego una siguiente pregunta, ¿cómo te visualizas en futuro? Ok. Fíjate que esta cuestión viene desde muy pequeño, ¿eh? Viene desde muy pequeño. Te comentaba que mis inicios son, pues, de padres humildes, de carencias, de temas modestos. Entonces, básicamente, mi papá hasta la fecha trabaja, él arregla lavadoras Okay. y refrigeradores. Y yo desde pequeño lo acompañaba a su trabajo. Más veía, Marco, fíjate, que no era suficiente. O sea, él se desgastaba a lo mejor 12 horas trabajando, 14 horas, pero no era suficiente. En aquel tiempo yo siento que también la economía estaba un poquito más lastimada. Y si no estaba más lastimada, había menos acceso al crédito y a todo este tipo de cuestiones. Ahorita está un poco más sencilla la cuestión adquisitiva, ¿no? Y fíjate que desde pequeño, por alguna razón, yo amo a mis padres, amo a mi familia, pero por alguna razón, de manera positiva, dije, a mí me gustaría cambiar esto. A mí me gustaría cambiar esto. Y a mí me gustaría producir y crecer. Pero fíjate, para compartir. Si un peso he logrado yo desarrollar o medio peso, lo he compartido con mi familia. ¿Por qué? Porque recuerdo esas carencias y recuerdo que cuando había, aunque sea poquito, pero compartido, tú sabes que las cosas saben mejor. Así es. Aunque sea poquito, ¿verdad? Porque hay abundancias amargadas, así como hay carencias muy alegres, ¿verdad? Sí. Entonces de ahí vienen. No sé, yo creo mucho en el destino, yo creo mucho en la encomienda, ¿no? Que traemos como persona. Y te digo, desde muy pequeño, la cuestión del liderazgo se me fue desarrollando. Desde que estábamos ahí todos mocosos con los amiguitos, yo era el que o vénganse Los para guiabas acá, y los llevabas y... o váyanse para Sí, allá. Exacto. Y luego te comento, continuamos con el tema de la universidad, representé 3,000 personas en la sociedad de alumnos como presidente, ya vas tomando decisiones. O sea, te vas viendo y se va visualizando que ese es tu mover. Pero Tu don. fíjate, exactamente, vas viendo que tú traes un perfil y que eres bueno para algo. Entonces, ahora sí aterrizando la pregunta, me invitan a trabajar a ONAPAFA, me invita el coordinador estatal, el señor Humberto Mesa Almeida, me invita a trabajar, él a su vez también es el secretario nacional, es el segundo a bordo en el tema nacional. Sí. Y me platica. Yo estaba esperando un empleo precisamente en gobierno, donde estaba la transacción del gobierno federal anterior y y yo iba a entrar en gobierno y me dice, pues, vete y abre ONAPAFA en Ciudad Juárez. Oye, ¿y de qué se trata eso? Pues mira, tienes que defender así y así y así. ¿Y cuál fue el tema? Que me dijo, así exactamente, son personas muy necesitadas que ahorita requieren a alguien que tenga los pantalones para sacar adelante esta Para causa promover sus y para necesidades. representarlos.
Entonces, Dijiste. me dieron De la aquí combinación soy. perfecta, pantalones y necesidades. Así es. Y en eso me acordé de cuando estaba pequeño y recordé que yo traía necesidades, pero también traía los pantalones para salir adelante, Así es. para crecer como persona. Entonces, O sea, te hizo clic, ¿no? Todo eso. Sí, y fíjate. caray, pues sí, de allá vengo. también me comentabas que cuando el trabajo te apasiona de verdad, pues ni siquiera pesado se te hace. Así es. Pues en este momento te puedo decir que yo estoy donde debo de estar, porque cada vez que defiendo a un ciudadano o cada vez que ayudo a alguien, Logras y algo, Y exacto. ahora que estoy visualizándome en abrir más la plataforma, pues olvídate, mira, ahorita hasta me siento contento, me siento Te mueve. eufórico. Ese es tu móvil, ¿no? Eso es lo que te mueve a... Es correcto. a Y seguir te soy adelante. bien honesto, te soy bien honesto. Es por el tema de la defensa, es por el tema de la justicia. De la Más justicia. allá que el tema monetario, porque la organización que yo represento, yo soy un empleado más, Soy Ok. un empleado más, pero el trabajo ahora sí que rudo me corresponde a mí y lo hago con toda la pasión del mundo. Yo creo que eso es bien importante. Cualquier persona que lo hace con esa pasión, cualquier persona que se entrega a algo o se dedica a algo y quiere desarrollarse, es sumamente importante que tenga esa pasión. La pasión te mueve, la pasión te hace hacer cosas que inclusive tú no sabías que podías hacer, porque estás precisamente en ese estado de pasión, ¿verdad? Te apasiona. ¿Cómo te ves a futuro? Ya digo, vimos un poquito de lo que es tu esencia, de dónde naciste, cuáles son tus intereses, cuál fue tu móvil, qué te movió a estar aquí, qué te apasiona. ¿Cómo te ves como futuro? Mira, es necesario para realmente poder atender todo este tipo de causas. Ya dijimos que son las causas. Ya dijimos que las causas se atienden con luchas. Así cuando es. muchas veces no están las cosas de manera justa o hace falta organizar. Cuando no se oye la voz del que grita menos, ¿verdad? Así O sea, es, yo te ayudo a exactamente. gritar. Ándale, ese es el trabajo de un líder, precisamente, Así la representatividad. Entonces, hay que ser bien honestos y para poder verdaderamente representar y tener un peso donde efectivamente puedan cambiar las cuestiones, hay que entrar a la trinchera gubernamental. Entonces, más adelante estaremos luchando desde una posición gubernamental, desde una posición donde se pueda abrir esta gestión y este trabajo, donde desde adentro, fíjate, puedas tú ser el que esto sí, esto no. Ok. Pero ¿qué diferencia? ¿Qué diferencia de venir de la lucha al tema gubernamental o de gubernamental a gubernamental a gubernamental a gubernamental? Que desafortunadamente es el común denominador. Sí. Yo estaría más de acuerdo, ¿verdad?, que en su mayoría fueran luchadores sociales o representadores de algo. Que no se les quitara esa pasión. Sí, claro, que Sí, sea tu vocación. Hay que mencionarlo, hombre. Ahorita andan luchadores, andan artistas que son excelentes personas, y no digo que sean malas personas, pero como siento yo que andan un poquito desubicados, ¿no?, del tema, porque pues básicamente representar a la sociedad es algo de lo más serio, es de lo más Exacto. serio, y precisamente no es un juego. Entonces, Es una lucha, pero no de esas. por ahí a lo mejor sería una idea a lo mejor muy burda, muy lejana, que cumplieran ciertos perfiles, hombre, los que tienen las aspiraciones para la representatividad de la gente. Claro. Que mucha claro. gente no tiene la idea de lo que es legislar, por ejemplo, no tiene la idea de lo que es gobernabilidad. No tiene la idea de lo que es apoyar Servicio, a alguien. servicio. Exacto, servicio. Vamos, o sea, Entonces, eso es esencial. Entonces, pues sí, yo sí me veo en una posición gubernamental, donde en su debido momento voy a luchar lo que tenga que luchar, pero te Pues, reitero. Qué bueno, me da gusto porque que lleves esa pasión.
Sobre todo porque desde el punto de vista que dices, tú sabes que yo traigo esta preparación, yo quiero seguir adelante, quiero apoyar a los que más se necesitan. Y una parte muy importante, lo dijiste tú, es muy diferente ir de una lucha a una posición gubernamental a estar gubernamental. Es como dijéramos, si te sacas la lotería, vas a ser el hombre más feliz. Digo, por ese momento te vas a sentir súper feliz. Pero si al siguiente semana te la vuelves a sacar, digo, pues te va a dar mucha felicidad. Pero si en el mes te la sacas 4 veces y en el año te la sacas 20 o 200 veces, va a llegar un momento en que ya no te vas a ver. ¿Por qué? Pues porque ya te acostumbraste. Claro. Se te olvidó lo que era la primera pasión. Claro. Entonces, como dices tú, venir de una lucha a una posición gubernamental, yo creo que esos son los mejores luchadores que podemos esperar, porque vienen de donde precisamente se oyen las voces de la necesidad. Claro que sí. ¿Estamos de acuerdo? Así es. Pues yo creo que esto nos ha dejado muy buen programa, sobre todo porque hemos aprendido una cosa, y hemos aprendido dentro de todo lo que hemos hablado, pero una cosa hemos aprendido, y la importancia de ver que una persona que quiere un cargo público es necesario tener una formación desde ahí, desde la trinchera. Vamos a estos cortes comerciales y regresamos con ustedes. No se vayan. Esposo, padre, amigo y líder. Un diseño original de nuestro creador. Hombres en Guerra, edificando hombres de verdad. Domingos 10 p.m. por CSBM Master Seminary. El mundo necesita jóvenes como tú y como tú, que buscan hacer la diferencia. Queremos ir contra la corriente y romper patrones establecidos. Tener identidad y ayudar al más necesitado. Eso somos. Somos futuro. Pues hemos regresado después del corte. Seguimos aquí en tu programa Hombres de Guerra con nuestro invitado Miguel Ángel Campos. Y pues estábamos hablando precisamente de todo lo que es, lo que le apasiona a él, lo que es la lucha social, lo que es defender a aquellos que más necesitan ser defendidos. Y hablamos de toda una plataforma de lo que es la defensa. Y pues hablamos un poquito de cómo se vería en el futuro. Y yo quisiera todavía recobrar un poquito más de esa plática que decíamos, si estuvieras en un puesto o una plataforma, que decíamos que la política no es otra cosa nomás que una plataforma, o bueno, para que lo entendamos, es la tabla de surfing para poderse subir a la ola. Claro. Si estuvieras en una plataforma, ¿cuál sería tu causa? Yo creo que sería la pobreza extrema y los adultos mayores, como generalizando, ¿no? Sí, yo creo que las dos son igual de apasionantes. Una porque pues vivimos en una realidad donde existe esa pobreza extrema, y otra donde los adultos mayores, a pesar de que han dejado toda su vida, han trabajado en estas ciudades, han dejado su grano de trabajo aquí, su legado. A pesar de todo eso, ya cuando no pueden son olvidados. ¿Qué defenderías o desde qué punto de vista veías esa lucha social? Ok, mira, básicamente los adultos mayores, pues ahora sí que son nuestros antecesores, ¿no? Son los constructores y de alguna manera son los que han creado toda nuestra estancia. Toda nuestra estructura que vemos, ¿verdad? Nuestra infraestructura. Así es. Desde avances, desde carreteras, porque pues sea cual sea el oficio a los que las personas se hayan dedicado, pues, a final de cuentas algo tuvieron que estar haciendo en su momento, ¿no? Sí, y algo dejaron aquí construido, edificado, algo dejaron en esta ciudad. Y como dices tú, fíjate, anteriormente, en otros tiempos, y qué feo que se esté perdiendo esto, lo voy a recalcar. Las personas mayores
o los adultos mayores eran ahora sí que reconocidos o tenían un respeto. Honrados, ¿verdad? Se les consideraba incluso como sabios. Así es. Entonces, en estos tiempos, al contrario, me da tristeza decirlo, pero pues se han convertido en objetos, donde en algunas situaciones, no puedo generalizar, se han convertido en objetos que buscan arrumbarlos en algún asilo, ¿sí? Como si fuera un objeto ya no utilizable, un objeto viejo. Así es. ¿Por qué? Porque se les olvida que estas personas, en primera instancia, cuando son familia, son los que les dieron la vida, volviendo al tema de la vida. En segunda instancia, cuando eran pequeños o chamacos, son los que les dieron el ser, el alimento, el impulso, a medida de las posibilidades y a medida también de cómo las personas quieren desarrollarse, ¿no? Pero naturalmente y como nos marca la vida, pues el ser humano nace y después crece para posteriormente morir. Entonces, yo creo que lo que siembras cuando estás joven o cuando estás adulto considerablemente es lo que cosecharás. Te voy a platicar así muy brevemente una anécdota que me platicaba mi abuelo precisamente, al cual quiero y admiro mucho hablando del tema de los ancianos. Él ya tiene casi 80 años. Estaba un pequeñito, estaban en un pueblo y el papá, su padre, le dice que vaya y le lleve a su abuelo, donde él estaba en un, pues como en un potrero, ¿no? Porque lo tenía ahí aislado, abandonado, en condiciones muy precarias. Y tenía frío el señor, entonces manda el papá y le dice, llévale esta cobija a tu abuelo, más por compromiso, ¿no? Que por amor. Entonces va el chico y se regresa con media cobija. Nada más le dejó media cobija al abuelo, al padre del padre. Y le dice el padre, ¿por qué regresas con media cobija? Y ahí fue donde agarró la onda, porque esa media cobija la estoy guardando para cuando tú estés viejo y cubras tu frío. Entonces ahí fue donde dijo el Señor, ¡ay, caray! Y escarmentó de manera directa. Esto nos da una analogía en una gráfica del tiempo de que como me ves te vi y como te ves me veré. Así es. Entonces, decíamos, esa parte de la sociedad que a veces se nos olvida que pues, fue la que formó todas estas ciudades y hizo muchas cosas en la ciudad. Entonces, esa es una de las cosas, yo creo que como dices tú, te mueves tu móvil y la otra es la parte de la pobreza extrema. Yo creo que es un buen comienzo a partir de esa ideología, ¿no crees? Sí, claro, porque nos vamos a las necesidades básicas. ¿Cuáles las necesidades básicas? El alimento, la vivienda, la educación. Entonces, todo lo que es así básico. Entonces, solamente eso, hacer un pequeño ajuste donde también aquellos son seres humanos y también son acreedores. Y sienten y totalmente de acuerdo claro, contigo. claro. Yo creo que esa parte es un buen móvil, es un buen inicio como una carrera política que quisieras iniciar. Y yo me gustaría nada más hacer una pequeña analogía con un versículo bíblico. Está en Gálatas 6:10, hablando Pablo a los Gálatas y dice, así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos. Yo creo que esa parte es la parte que te corresponde escuchar y hacer el bien a todos. Nos despedimos, hasta luego y nos da gusto que nos hayan acompañado en este programa en Hombres en Guerra. Gracias CCBM Master Seminary por haber atendido este programa.